Hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que todos estén bien y listos para prepararnos. Vamos al capítulo número 6, Esteban, lleno de favor divino y poder. Bueno, vamos a analizar este estudio, vamos a ir leyendo los párrafos y vamos a ir respondiendo las preguntas. Así te voy a estar dando una idea para que puedas comentar en tus propias palabras en tu congregación. Muy bien, déjanos un comentario si puedes desde donde nos estás observando. Empezamos entonces con la primera pregunta. Dice del 1 al 3. ¿A qué difícil situación se enfrentó Esteban y cómo reaccionó? Vamos a ver entonces. Entonces el primer párrafo dice lo siguiente. Esteban se encuentra de pie en la sala que impone, probablemente cerca del templo. A su alrededor, formado un semicírculo, estaban sentados los 71 jueces del Sanedrín, listos para juzgarlo. Son hombres poderosos e influyentes y la mayoría no sienten la menor simpatía por este discípulo de Jesús. De hecho, han sido convocados por el sumo sacerdote Caifás, el mismo que hace meses presidió el juicio en el que se condenó a muerte a Jesucristo. ¿Estará asustado Esteban? Párrafo 2. Su cara lo dice todo. Parece la de un ángel. Es decir, su rostro refleja valentía, la paz y la calma que caracteriza a los mensajeros celestiales de Jehová. Así que Esteban no tiene ningún miedo. Su tranquilidad es tan evidente que los propios jueces pueden verla, aunque están cegados por el odio. Ahora bien, ¿cómo es posible que estén tan calmados en una situación tan complicada? Examinar la respuesta a esta pregunta nos enseñará mucho a los cristianos, pero antes repasemos qué condujo a Esteban a una situación tan crítica, cómo había defendido su fe anteriormente y por otro lado, cómo podemos imitarlo. Pregunta entonces del párrafo 1 al 3 para que tomes nota. ¿A qué difícil situación se enfrentó Esteban y cómo reaccionó? Bueno, Esteban se enfrentó a una difícil situación al ser llevado ante el Sanedrín, compuesto de los 71 jueces poderosos e influyentes, que no simpatizaban con él. A pesar de la hostilidad y el peligro que enfrentaba, Esteban reaccionó con valentía, paz y calma, reflejando en su rostro la serenidad de un ángel. Su confianza en Dios y su fe inquebrantable le permitieron mantener la compostura a pesar de las circunstancias adversas. La parte B, ¿qué pregunta vamos a examinar? Las preguntas que vamos a examinar son: ¿cómo había defendido Esteban su fe anteriormente? ¿Y cómo podemos imitar la actitud de Esteban en situaciones críticas? Párrafo 4 y 5. Alborotaron al pueblo. Pregunta: ¿por qué fue Esteban un hermano tan valioso para la congregación del primer siglo? El párrafo 4 dice: en el capítulo anterior de esta publicación, vimos que Esteban fue un pilar muy valioso de la joven congregación cristiana. Como sabemos, fue uno de los 7 hermanos que estuvieron dispuestos a ayudar humildemente a los apóstoles, y su humildad destaca todavía más si tenemos en cuenta que Dios le había dado poder para realizar grandes milagros y cosas impresionantes, igual que a algunos apóstoles. Además, el relato también indica que Esteban estaba lleno de favor divino y de poder. ¿A qué se refieren esas palabras? El término griego que aquí se traduce favor divino también puede significar gracia o carisma. Sin duda, Esteban sabía ganarse a la gente, era amable y cortés y era capaz de convencer a quienes lo escuchaban de que sus palabras eran sinceras y podían beneficiarles. Por otro lado, el relato dice que Esteban, lleno de poder, porque humildemente se dejaba llevar por el Espíritu Santo. En vez de andar presumiendo de sus dones, habilidades, pues daba toda la gloria a Jehová y se interesaba por la gente. No es de extrañar que sus enemigos lo vieran como un rival temible. Pregunta entonces del párrafo 4 y 5.
¿Por qué fue Esteban un hermano tan valioso para la congregación del siglo I? Esteban fue un hermano tan valioso para la congregación del siglo I porque era humilde, dispuesto a servir y ayudar a los apóstoles, y estaba lleno de favor divino y poder. Su valiosa contribución a la congregación cristiana se reflejaba en su actitud servicial, su sabiduría al hablar y su dedicación a la obra de Dios. Y en la parte B, ¿por qué afirma el relato bíblico de Hechos 6:8 que él estaba lleno de favor divino y de poder? El relato bíblico de Hechos 6:8 indica que Esteban estaba lleno de favor divino y de poder porque Dios le había otorgado la capacidad de realizar grandes milagros y cosas impresionantes, demostrando así la presencia y el respaldo divino en su vida. Esta gracia especial y poder sobrenatural que Esteban poseía lo hacía destacar como un siervo valioso y poderoso en la obra de Dios. Ahora vamos a los últimos párrafos, lo que sería el párrafo 6 al 8. Preguntas: ¿qué dos cosas acusaron a Esteban sus enemigos y por qué? Y la parte B: ¿por qué nos ayudará mucho el ejemplo de Esteban? Pues bien, resulta que varios individuos fueron a discutir con Esteban. Sin embargo, no eran capaces de hacer frente a la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. Frustrados, convencieron en secreto a unos hombres para que inventaran acusaciones contra él. También alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y acabaron llevándoselo a fuerza al Sanedrín. Allí, sus enemigos lo acusaron de blasfemar contra Dios y también contra Moisés. ¿Por qué? En primer lugar, el párrafo 7 dice: lo acusaron de blasfemar contra Dios, porque según ellos había hablado contra el lugar santo, es decir, el templo de Jerusalén. Y en segundo lugar, lo acusaron de blasfemar contra Moisés, porque supuestamente había criticado la ley mosaica y había tratado de cambiar las costumbres que Moisés había transmitido. Eran acusaciones muy graves para los judíos de la época, pues ellos les daban mucha importancia al templo y a los detalles de la ley y a la enorme cantidad de tradiciones orales que les habían añadido. Por lo tanto, presentaron a Esteban como un tipo peligroso que merecía la muerte. Lamentablemente, no es raro que las personas religiosas usen estrategias parecidas para complicarles la vida a los siervos de Dios. Hasta el día de hoy, muchas de ellas incitan y manipulan a las autoridades para que persigan a los testigos de Jehová. ¿Cómo debemos reaccionar cuando nos acusan falsamente? El ejemplo de Esteban nos ayudará a verlo. Ahora sí, pues vamos por las respuestas. Párrafo 6 al 8. Pregunta: ¿de qué dos cosas acusaron a Esteban sus enemigos y por qué? En primer lugar, pues lo acusaron de blasfemar contra Dios, porque supuestamente habían hablado en contra del templo de Jerusalén, considerado un lugar santo por los judíos. Y en segundo lugar, pues lo acusaron de blasfemar contra Moisés, porque según ellos criticaban la ley mosaica y trataban de cambiar las costumbres transmitidas por Moisés. Estas acusaciones eran graves para la sociedad judía de la época, lo que llevó a presentar a Esteban como un peligro que merecía la muerte. En la parte B, ¿por qué nos ayudará mucho el ejemplo de este discípulo? Bueno, el ejemplo de este discípulo nos ayudará mucho porque nos enseña cómo mantener la calma y la valentía en situaciones difíciles, cómo confiar en el poder divino en lugar de en nuestras propias habilidades, y cómo enfrentar la persecución y las falsas acusaciones con fe y firmeza, pues su testimonio nos inspira a seguir siendo fieles a nuestras creencias a pesar de la oposición y la adversidad. Muy bien, ¿qué te parecieron estas respuestas? Bueno, si te gustaron estas respuestas, pues dale pulgar arriba, y si no te has suscrito a este canal, pues te pido que te suscribas y dejes un comentario de ánimo. Cuídate mucho, nos estaremos
viendo para la siguiente preparación de Busquemos Perlas Escondidas.